Luke, un chico afroamericano de 16 años, está en el patio del colegio, listo para empezar de nuevo. Pero cuando intenta sentarse en su pupitre, se encuentra con la mirada llena de prejuicios de su profesor. No vales para esta clase, le dice sin motivo. No es solo un día cualquiera. Es el comienzo de una lucha por su dignidad, por el derecho a ser escuchado, incluso si el precio es desafiar un sistema que apoya todo tipo de prejuicios. Luke caminó por el pasillo y sintió que su corazón latía más rápido. Hoy tenía que dar un paso más hacia sus sueños, aunque sabía que sería difícil. Sus padres siempre le habían enseñado que el camino hacia el éxito no sería fácil para él, un chico de ascendencia afroamericana. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Su sueño de convertirse en médico era más fuerte que todas las dificultades que tenía que superar. En el aula reinaba el silencio habitual. Muchos alumnos ya estaban sentados en sus pupitres, comentando los deberes. Luke miró atentamente a su alrededor, sus ojos recorrieron a cada uno de sus compañeros, a algunos de los cuales ya conocía de años anteriores. Sin embargo, aquí, en el instituto, todo parecía un poco diferente, parecía que cada uno de ellos tenía su lugar. El profesor, el señor Clark, estaba de pie junto a la pizarra escribiendo algo, sin prestarle atención. Luke se sentó en un sitio libre junto a la ventana y enseguida empezó a sacar sus libros y cuadernos. No le gustaba llamar la atención, así que se quedó sentado tranquilamente, colocando sus cosas sobre la mesa. En cuanto se sentó, todos sus compañeros se volvieron hacia él. Era una sensación habitual para él, la sensación constante de que le miraban, le juzgaban, le observaban. Era él, el chico negro entre los demás. Y aunque era buen estudiante, uno de los mejores de la clase, a veces esas miradas se volvían insoportables. Luke estaba bien preparado para ello, pero esta vez todo le resultaba especialmente difícil. Disculpen la demora, dijo el señor Clark, quitándose las gafas y dirigiéndose a la clase. Se volvió hacia la pizarra y escribió la fecha, tras lo cual miró perezosamente a todos los presentes. Cada uno de ellos parecía estar en su sitio, sintiendo que ya se le permitía todo. Luke, tu cuaderno, dijo el profesor con voz severa, como si no quisiera perder tiempo en hacerle entender a Luke que no había lugar para alguien como él en esa clase. Luke levantó la vista y respondió con calma, estoy listo para la clase. No pudo contener su sorpresa interior por la frialdad con la que este hombre se había dirigido a él. Parecía que era un extraño para él, innecesario, inadecuado para ese lugar, por mucho que intentara ocultarlo. ¿Quieres ser médico?, preguntó el profesor mirando fijamente a Luke, como si lo estuviera examinando, tratando de detectar alguna debilidad en su respuesta. Esa pregunta no formaba parte de la lección, no tenía sentido en el contexto de la clase, pero sonó como un desafío. Luke se lo pensó un momento, pero luego respondió con firmeza, sí, quiero ser médico. Sus palabras sonaron claras y seguras. Nunca había sido un extraño en sus sueños. Y aunque a menudo sentía que lo miraban con hostilidad, nunca permitió que esas miradas determinaran lo que podía o no podía hacer. ¿Entiendes que eso no es para ti? Es para aquellos que realmente tienen posibilidades. Y ese no es tu camino, dijo el profesor, y su voz sonaba como si ya hubiera llegado a una conclusión sin esperar una respuesta. No mostraba ni inquietud ni duda sobre si tenía razón. Luke apretó los dientes, pero no respondió. En cambio, volvió a mirar su lugar de trabajo. Su mano se extendió involuntariamente hacia el bolígrafo y empezó a escribir, pero las palabras que acababan de sonar dejaron una huella en su alma. El profesor, sin esperar respuesta, volvió a la clase y, al poco tiempo, toda la clase se olvidó de sus palabras. Luke se sentía destrozado. Su corazón latía más rápido y sentía cómo se le tensaban los nervios. Sus pensamientos no tenían lógica, solo desesperación y rabia. Ni siquiera se le permitía tener derecho a sus sueños.
¿Cómo podía ser? ¿Cómo podía una persona rechazar tan rápidamente a otra solo por su apariencia? Toda la clase se sumergió en el trabajo durante unos minutos, pero para Luke el tiempo se detuvo. No tenía fuerzas para acercarse al profesor y preguntarle, ¿por qué me trata así? Estaba seguro de que la respuesta sería la misma que antes, no es necesario, no vale la pena, no servirá de nada. Pero en ese momento sintió algo importante. Este caso no fue solo un incidente para él, sino una señal. Entendió que ahora tenía que decidir qué hacer, someterse a esta sociedad o encontrar la fuerza para cambiarla, incluso cuando todo a su alrededor parecía indicar que nada podía cambiar. Luke intentó ordenar sus pensamientos después del incidente con el profesor, pero le resultó difícil. Hacía tiempo que sabía que no siempre era justo con él, pero ahora todo era demasiado evidente. No era simplemente diferente de sus compañeros de clase. No, era invisible hasta que hacía lo que se esperaba de él. Y esta vez sucedió justo lo que temía, el rechazo. Al día siguiente, Luke intentó volver a concentrarse en sus estudios, pero la sensación de extrañeza en la clase, que lo invadía cada vez más, lo hizo pensar en lo que estaba pasando en la escuela en general. No era el único que se sentía así. Otros alumnos también eran blanco de los mismos estereotipos y opiniones, pero ellos preferían ignorarlos. Luke no podía. Sabía que era uno de los que tenían que alzar la voz. Si se callaba, solo confirmaría que su lugar en ese sistema era el de los menos importantes. En el pasillo de la escuela, mientras se dirigía a la siguiente clase, sus ojos se posaron de nuevo en Peter, uno de los chicos más privilegiados de la escuela. Era blanco, popular y parecía que todas las puertas se le abrían. Peter era un estudiante excelente, deportista, e incluso los profesores lo querían por su excelente actitud. Luke se sorprendió de lo fácil que le resultaba evitar las miradas críticas. Peter ni siquiera se daba cuenta de que a veces trataba a los que le rodeaban con condescendencia. No sentía la misma presión que Luke y su estatus en la escuela era casi intocable. Esta vez, Luke decidió no callarse. Se dio cuenta de que, si no expresaba su opinión ahora, seguiría al margen de todo lo que estaba pasando. Reuniendo toda su determinación, se acercó a Peter en el pasillo. ¿De verdad crees que todo lo que te dan te lo mereces? Preguntó Luke, tratando de sonar tranquilo, aunque por dentro sus emociones lo desbordaban. Peter lo miró, primero con sorpresa y luego con burla. ¿A qué te refieres? Respondió sin ocultar su asombro. ¿No te das cuenta de que te burlas de los demás solo porque tu piel es de otro color? Luke no pudo aguantar más y expresó lo que llevaba tanto tiempo acumulando en su interior. Peter dio un paso atrás y se encogió de hombros. No sé qué quieres decir. Yo no hago daño a nadie. Es tu problema, no el mío. Esas palabras dieron en el blanco. Luke sintió ira, pero enseguida recordó que precisamente esa mirada y esa indiferencia eran la razón por la que su vida siempre sería más difícil. Luke sabía que para mucha gente él era solo una estadística, solo otro chico que no podía entrar en su club. Y eso era contra lo que iba a luchar. Después de ese incidente, Luke no tenía intención de detenerse. Volvió al colegio con la nueva comprensión de que no habría caminos fáciles para él. Tenía que luchar no solo por sí mismo, sino por todos aquellos que sentían esa horrible sensación de inutilidad. Cada vez que se enfrentaba a los prejuicios, sentía cómo le afectaba ese amargo sentimiento. Y eso se convirtió en su motivación para no callarse. Pero la escalada de este conflicto era inevitable. En cuanto Luke empezó a expresar abiertamente sus opiniones, quedó claro que éstas no serían aceptadas directamente por la administración del colegio. Empezaron a ignorarlo y, lo que es peor, algunos profesores comenzaron a mostrarle una clara hostilidad, incluso cuando no hacía nada malo. Cuando volvió a recibir un comentario de un profesor diciendo que este conflicto llevaba mucho tiempo, Luke no pudo callarse.
Cada vez que se le negaba el derecho a la igualdad, sentía que no era solo su problema. Su padre, que era un abogado de éxito, le decía a menudo que solo actuando juntos se podía cambiar el sistema. Pero, ¿qué puede cambiar un chico de 16 años en un mundo en el que todos parecen tan fuertes e inalcanzables? Luke no lo sabía, pero eso ya no importaba. Solo importaba una cosa, no dejar que ganaran. Y estaba dispuesto a demostrarlo. 3 días después, Luke estaba en el pasillo frente al despacho del director del colegio, pensando en lo que iba a pasar. Su tensión interna había llegado al límite. Sentía que tenía que salir victorioso de esta situación, pero aún no estaba seguro de cómo hacerlo. La conversación del día anterior con Peter solo le había convencido de que ya no podía quedarse al margen. El director de la escuela, el señor Barnes, era severo e inflexible. Era una de esas personas que siempre estaban del lado del sistema. Luke sabía que él era solo uno de los muchos a los que este director podía despreciar, ya que su familia no pertenecía a aquellas a las que siempre se les abrían las puertas y se les daba un trato privilegiado. Pero Luke también sabía que si no decía nada hoy, sería su última oportunidad. Y entonces, cuando se abrieron las puertas del despacho del director, Luke entró sin dudarlo. Su corazón latía con fuerza, pero sentía que era ahora o nunca. Señor Barnes, quiero hablar con usted, dijo con calma, aunque por dentro estaba ardiendo de nerviosismo. El director estaba sentado en su escritorio, revisando atentamente unos documentos. Levantó la vista, sin sorprenderse de que Luke hubiera decidido acudir a él. Era el típico estudiante que intentaba expresar sus quejas, pero esta vez, para Luke, era una cuestión de principios. Ya no le importaba si el director quería escucharlo o no. Había decidido hablar. ¿Qué le preocupa?, preguntó el señor Barnes, sin ocultar la indiferencia en su voz. Me preocupa cómo me tratan aquí, en la escuela, comenzó Luke, manteniendo la espalda recta y con una voz firme y sin vacilaciones, algo que no había hecho en mucho tiempo. Y quiero que entienda que no voy a callarme más. Barnes levantó ligeramente las cejas, pero no respondió. Esperaba a que Luke continuara. No se trata solo de mí. Se trata de que en nuestra escuela a menudo se ignora la igualdad y la justicia. Usted y sus profesores permiten que personas como Peter obtengan todos los privilegios solo por tener el color de piel correcto. Ni siquiera lo ocultan. Ni siquiera intentan crear las condiciones para que podamos alcanzar lo mismo que los demás. Sintiendo cómo las palabras ardían en su boca, Luke continuó sin apartar la mirada del director, me pone notas que no se corresponden con mi nivel, me trata como si no fuera capaz de más, porque simplemente no ve lo que valgo. Todo esto es un reflejo de sus prejuicios, y ya no puedo soportarlo más. El director, normalmente tranquilo y comedido, esta vez se puso claramente nervioso. Dejó los documentos a un lado, puso las manos sobre la mesa y en su rostro apareció una expresión que Luke conocía bien, la negación de la realidad. El señor Barnes no estaba preparado para que un chico de 16 años, que ayer le parecía un alumno más, se atreviera a desafiarlo de esa manera. Luke, dijo el señor Barnes, tratando de mantener la calma, es desagradable oír eso. Pero eso no va a resolver el problema. Entiendo que puedas sentirte incómodo, pero no puedo cambiar todo el proceso educativo por unos cuantos comentarios de un solo alumno. No se trata de su proceso educativo, lo interrumpió Luke, sin darle oportunidad de continuar. Se trata de cómo permite que este sistema funcione en beneficio de ciertas personas y humille a otras. Ya no quiero formar parte de este sistema. Quiero ver cambios. Quiero que haga algo más que regañarme por expresar mi opinión. El señor Barnes lo miró en silencio durante unos segundos. Su mirada era fría y distante, pero en sus ojos se veía algo nuevo, duda. Luke lo sintió, por mucho que el director intentara ocultar su reacción. Y entonces, justo al final de la conversación,
Apareció un invitado inusual en la puerta del despacho, el padre de Luke, James, que había venido a apoyar a su hijo. James era abogado y había tratado en numerosas ocasiones con instituciones educativas. Entró en la habitación con una determinación evidente. Su mirada era severa y no parecía en absoluto sorprendido de que Luke hubiera tomado la iniciativa. ¿Sabe quién soy?, preguntó James, mirando directamente al director. He visto cómo trata a mi hijo. Pero hoy debe comprender que esto es más que un simple problema de disciplina. Es una cuestión de derechos humanos. Y si no está dispuesto a comprender la importancia de la igualdad para todos, no permitiré que sus métodos sigan funcionando. El director se vio obligado a ceder ante el peso de las palabras de James. Se dio cuenta de que Luke no iba a dejarlo así. Y, a pesar de que el director intentó refutarlo, el ambiente en la sala cambió. Sabía que ahora Luke tenía derecho a exigirle un cambio. Fue el momento en que todo empezó a cambiar. Luke ya no era alguien a quien se pudiera ignorar. Sus palabras sonaban firmes y, con el apoyo de su padre, estaba dispuesto a luchar por su dignidad hasta el final. Luke salió del despacho del director con la sensación de que esta vez había cambiado el curso de los acontecimientos. Su mirada era decidida y, aunque aún le quedaban muchas dificultades por superar, sabía que hoy había resistido. Su padre caminaba a su lado y su silencio estaba lleno de un apoyo que no necesitaba expresarse con palabras. James sabía que esta lucha no terminaría hoy, pero era un paso importante hacia adelante. Caminaron por el pasillo y Luke sintió las miradas de sus compañeros, que cada vez prestaban más atención. Algunos incluso le lanzaban miradas comprensivas, otros, de sorpresa. Luke no pudo evitar notar cómo sus palabras habían cambiado el ambiente en la escuela. Aún no era una victoria, pero era el comienzo de algo más que una simple protesta. Pero lo que sucedió al día siguiente fue el verdadero punto culminante. Se organizó una reunión de la administración y los profesores de la escuela, donde Luke, con el apoyo de su padre, se dirigió a los educadores y directores. Era parte de su estrategia para cambiar el sistema, influyendo en los fundamentos mismos de la política escolar. La sala estaba abarrotada. Profesores, administración, otros estudiantes. Todos se habían reunido y Luke, de pie en la tribuna, comprendió que tenía la oportunidad de decir todo lo que llevaba dentro. Miró a su padre y éste asintió con la cabeza, dándole a entender que hoy no debía dejar lugar a dudas. No he venido aquí para acusar a nadie, comenzó Luke, con voz fuerte y segura. He venido para que todos ustedes comprendan que yo, como muchos otros, tengo derecho a estar aquí, a tener las mismas oportunidades. Tengo derecho a ser quien quiero ser, sin importar el color de mi piel. Y no me callaré cuando vea que se viola ese derecho. Todos los presentes en la sala se quedaron en silencio. Fue un momento en el que todos comprendieron que Luke ya no era el chico al que se podía ignorar. Ya no era el alumno tranquilo y obediente al que se podía pasar por alto y olvidar. Era la voz de aquellos que durante años se habían sentido inútiles. No se trata solo de mí, continuó Luke, dirigiéndose ahora a todos los presentes. Se trata de todos los que alguna vez hemos sentido que el sistema está en nuestra contra. Quiero cambiar eso. Quiero que todos, independientemente de quienes seamos, sintamos que tenemos las mismas oportunidades, que todos podemos alcanzar nuestros sueños. Tras sus palabras, se hizo el silencio en la sala, pero luego se escucharon los primeros aplausos. Luke miró a su padre y James sonrió, asintiendo con la cabeza, como confirmando que esto era solo el comienzo. Luke supo que ese momento lo había cambiado todo. Ya no tenía miedo, porque sabía que sus palabras tenían peso. Y se pusieron manos a la obra. La administración accedió a impartir cursos de formación para los profesores, en particular sobre prejuicios y discriminación, y a revisar la política de la escuela en materia de igualdad de oportunidades para todos los alumnos. Los cambios comenzaron. La escuela,
aunque lentamente, empezó a avanzar hacia su objetivo de convertirse en un lugar donde todos tuvieran los mismos derechos. Luke sintió que su lucha no había sido en vano. Cada paso que daba reforzaba su creencia de que incluso los pequeños cambios pueden dar grandes resultados. Y aunque la lucha aún no había terminado, Luke sabía que ya no estaba solo. Contaba con el apoyo no solo de su padre, sino también de aquellos que estaban a su lado y estaban dispuestos a luchar por sus derechos. No era solo la victoria de un chico, era la victoria de todos los que estaban dispuestos a luchar por la justicia. Y Luke estaba dispuesto a seguir adelante, paso a paso, hacia su objetivo. Sabía que los cambios solo acababan de empezar. Y no se detendría hasta conseguir que todo el mundo tuviera la oportunidad de ser escuchado. Unas semanas después de la reunión, Luke estaba sentado en el auditorio, observando cómo cambiaba su escuela. El primer cambio fue visible, nuevas políticas para combatir los prejuicios. Las formaciones para los profesores se hicieron regulares y los alumnos empezaron a hablar abiertamente de sus problemas. Todos estos pequeños pasos conducían en última instancia a un gran objetivo, crear un entorno en el que todos pudieran sentirse iguales. Luke sintió